diezme, que dé una donación, no para el pastor, porque para la gloria de Dios, el pastor, Dios es quien lo sustenta, nunca es el hombre, ni estoy esperanzado en que un hombre lo sustente, sino que sabemos que de Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Y ahora sí, ¿cuántos tienen hambre y sed de una poderosísima palabra que Dios nos regaló hoy a la madrugada? El Espíritu Santo de Dios nos levantó desde las 3:10 de la mañana. Estuvimos orando, adorando y me regaló esta tremenda palabra. Quiero que abra conmigo su Biblia en el libro de Mateo, y mi esposita linda me ayuda a leerla, capítulo 17, libro de Mateo, capítulo 17, versos del 14 en adelante, creo que es hasta el 19. Sí. ¿Listos? Listos. Búsquelo en su casita porque es necesario que lo leamos y que todos estemos ahí. Vamos a tener interacción con el libro de Mateo de hoy. Amén. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Es impresionante. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo titulé El por qué no alcanzamos más milagros. Es una pregunta que uno se debe hacer continuamente. Por ejemplo, hace 15 días aproximadamente tuvimos una charla donde yo coloqué un himno donde decía, mira Dios lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Y ese día, de verdad que yo sentí que cayó la gloria de Dios y desaté milagros. Inclusive ese día profeticé, yo dije, declaro que van a aparecer dineros en las cuentas, y van a haber milagros poderosos, milagros a todos los que creen y siembran en el reino de Dios. Y lo mismo estoy desatando hoy. Y es tan impresionante que en la cuenta de la iglesia, no en mi cuenta personal, pero para la gloria de Dios fue en la de la iglesia, aparecieron para pagar un montón de deudas que teníamos, una suma bastante grande que para nosotros es grandísima porque debíamos mucho dinero, y nos apareció preciso más o menos una suma relativa a las deudas que nosotros estábamos teniendo hasta ese instante. Y no solamente a nosotros se nos dio el milagro, sino que muchas otras personas empezaron a testificar, empezaron a contar, empezaron a decirnos, pastor, y me escribían, pastor, recibí un milagro, he recibido esto y he recibido esto. Y entonces cuando uno escucha que los demás como que sí Dios le responde y como que a uno no, puede llegar a haber resentimiento en el corazón de uno. Y puede haber hasta incredulidad y puede uno llegar a resentirse, y por eso a veces la fe de nosotros mengua y a veces hasta nos alejamos del propósito de Dios por la envidia. Pero quiero que sepas algo. Si Dios aún no ha respondido tu oración, es porque Él tiene para ti una mejor idea. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero compartirles la historia de lo que les sucedió a los apóstoles también, porque los apóstoles, hubo un hombre que tenía a su hijo que dice las escrituras que era lunático, es decir, que tenía, ¿cómo se llama eso? Ataques de epilepsia. Y entonces él se lo trajo a los discípulos, a los apóstoles, pero los apóstoles no pudieron realizar el milagro.
Y entonces ellos se sienten frustrados, se sienten deprimidos, pueden llegar a creer, ¿cómo así? Dios ya no está con nosotros, ¿qué pasó aquí? Y empiezan tal vez a autoexaminarse, porque uno también debe autoexaminarse. Y este hombre agarra a su hijo y ve venir a Jesús, y entonces lleva a su hijo hasta ante el maestro. Y el maestro, el hombre le dice, Jesús, traje a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron sanarlo. Y en ese mismo instante Jesús echa fuera a los demonios, reprende los demonios que habían en él, pero también los reprende a los discípulos. Les dice, es por su poca fe. Y cuando ellos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? Él les dice, él los regaña y les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo les tengo que tolerar esa incredulidad de que Dios no hace los milagros? ¿Hasta cuándo? Y aparte de eso, les dijo, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces, hoy quiero compartirle a ustedes 3 aspectos que Jesús tomó en sus decisiones y que nos van a permitir que nosotros alcancemos un más alto o mayor número de milagros. Ahora, si le digo, levánteme la manita, ¿quiénes necesitan un milagro? Yo sé que todo el mundo levantamos la mano. Todos necesitamos milagros financieros, milagros de salud, milagros que un familiar cambie, que los hijos se comporten como deben comportarse. Milagro para que, no sé, hay alguien que dirá que mi esposa cambie o que mi esposo deje de mirar a esa otra muchareja, porque hemos tenido casos así. Y entonces, todos necesitamos un milagro, pero le voy a dar a usted estos consejos de acciones que debes tomar para que las pongas por obra y el milagro se pueda dar para tu vida. Número 1, tienes que entender que existe un reino espiritual que se opone contra tu milagro. Mire lo que dice en el verso 18. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 17. Ahora vamos a ver en el verso 18. Dice, en el verso 17, Jesús le respondió y les dijo así: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo creo que el maestro se sintió que hasta aquí, yo ya lo tenían hasta aquí, de ver que él es hacedor de milagros, que él les multiplicaba los panes, los peces, sanaba a los enfermos, vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, y ellos creían que era imposible. Entonces, esa incredulidad él se la reprende, pero no solo reprende la incredulidad, que es parte del reino espiritual, sino que en el verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, al diablo. Hay gente que critica y le dicen a uno, es que ustedes ven diablos en todas partes, ustedes ven demonios a toda hora. Pero es que es inevitable. Hay un reino espiritual donde sí existe el poder de la maldad, también como el poder de Dios. Y se oponen entre juntos. Hay una oposición gigante. Entonces, note que cuando nosotros no reprendemos al diablo, por eso nos cuesta alcanzar los milagros. Jesús lo primero que hizo fue reprender al diablo y también de paso llamarle la atención a los discípulos. Mire lo que encontré en el libro de Daniel, capítulo 10, en los versos 12 y 13. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Note lo que estaba sucediendo a Daniel. Daniel oraba 3 semanas y no veía la respuesta.
hasta que por la revelación del Espíritu Santo de Dios vino y se le presenta el ángel de Jehová y le dice: Daniel, no temas. Desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a orar y a entregarle su corazón a Dios, fueron oídas tus oraciones, tus peticiones. Pero he aquí, el príncipe de Persia se ha opuesto durante 21 días. El reino de las tinieblas existe y hace oposición para que nosotros dejemos de creer, dejemos de confiar, para que desmayemos y para que nos sintamos que es mentira, que Dios no responde, que no nos respalda, o que ya no hace milagros, o que ya se apartó de nosotros, o que nos desechó a nosotros. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Lo primero que hizo Jesús fue reprender a los demonios. Y dice las Escrituras que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y que en el día malo nosotros debemos ponernos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. Eso lo encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12. El cinturón de la verdad, las sandalias del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y que apaga los dardos de fuego del maligno, y la espada del espíritu que traspasa al enemigo. Entonces, hay gente que me llaman y me dicen: pastor, cuando yo estoy orando, siento que hay alguien que me está mirando. Y escúchenme, por favor, cuando eso sucede, y siente ruidos y siente temores y se le eriza la piel o se paran los pelos, es porque hay algo en su casa que está obstaculizando la bendición de Dios para su vida. Y entonces es necesario que unjas tu casa, pero que en un ayuno y en clamor, en oración, le pidas al Espíritu Santo de Dios que te revele qué es lo que está obstaculizando. Porque cuando estábamos en la vida secular y estábamos en la iglesia tradicional antigua, de pronto nos hacían ver que eso era normal, y algunos de las personas fumaron el chicote, se echaban las cartas, adivinaban a través del horóscopo, tenían agüeros, rezos, hasta los cucos amarillos se ponían el 31, y yo por ahí vi en un meme, dizque, a ver los que salieron el 31 con los cucos amarillos, ¿a dónde han salido? Entonces note que por confiar en esas cosas han desagradado a Dios, y tal vez hay principados morando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra casa, y tenemos que reprenderlos. Lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Reprender al demonio, dice la Biblia, para poder encontrar el milagro. Lo segundo lo encontré en el verso 20. Mire lo que dice en el verso 20. Dice, bueno, leamos desde el verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se sintieron frustrados, desmayantes, desanimados. Y es que ellos estaban acostumbrados a ver la gloria de Dios. Pero Jesús entonces les tuvo que decir: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Significa luego le dice Jesús a los discípulos, les dice: si tan solo tuvieran fe como la de un granito de mostaza, le dirían a este monte: quítate de aquí y siémbrate en el mar, y así sucedería si no dudares en el corazón. Cuando uno tiene fe, escúcheme por favor, uno declara a los cuatro vientos lo que va a suceder, aunque aún no haya sucedido. Entonces, yo veré la gloria de Dios, y usted declara su milagro si de verdad tuviera fe. Por eso él dice: si tuvieran fe tan pequeñita como un granito de mostaza, hablarían, le dirían a este monte, declararían la palabra de Dios, proclamarían su milagro, y nada sería imposible para ustedes. El apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. De modo que la confesión de nuestros labios,
Lo que está confesando nuestra boca depende también de la fe que haya en nuestro corazón. Tal vez estás confesando cosas negativas. Tal vez estás quejándote. Y mire lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 20 y 21, dice: del fruto de la boca se llenará su vientre. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús a Pedro le dijo, Pedro, cuando él le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice que eres un profeta, otro que eres Elías. Y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no eran unas llaves normales como las que hoy en día tenemos. Eran unas llaves sobrenaturales en la fe. Y le dijo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Era la confesión de nuestra palabra. Confesión hecha a través de la fe, no del negativismo, no de las dudas. Por eso tienes que quitar de tu léxico, de tu vocabulario, eso que, ¿y qué tal que? Y si no, en el nombre de Jesús. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso yo desato sobre tu vida sanidad, desato sobre su vida perdón, salvación, arrepentimiento, una vida espiritual mayor, y también desato finanzas. En el poder del Espíritu Santo desato paz, amor, gozo, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. La desato en el nombre de Cristo Jesús. Desato que milagros sucederán en esta semana. Pero lo bueno es que tú lo testifiques porque has creído. Empieza a decirle de una vez a la persona que tienes a tu lado, esta semana veremos la gloria de Dios, y confiésele el milagro que usted necesita que Dios le haga. Dele un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor, porque veremos su gloria en esta misma tierra, en la tierra de los vivientes, en el nombre de Jesús. Amén. Cuídate de lo que estás confesando, porque él les dijo, por su poca fe. Note que la confesión de ellos era, no podemos, no pudimos. Ellos lo confesaron. ¿Qué has estado confesando? Y lo tercero, entonces, número 1, reprender los demonios, saber que existe un reino espiritual. Número 2, pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Ahora, la fe se aumenta con la palabra de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, escucha a la gente que habla con fe. No sigas escuchando a aquellos que solamente traen es una palabra de derrota, de desánimo, de crítica, porque eso es lo que abunda la tierra. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Y lo tercero que Jesús les vio fue una falta de compromiso para con Dios. ¿Qué es lo tercero que Dios les vio? A ver, allá mi ayudante Juan Steven. Lo tercero que fue una falta de compromiso para con Dios. Entonces, en el verso 21, note que vamos 18, 19, 20 y 21, él les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, ¿cómo crece nuestra fe si no leemos la Biblia? Si no escuchamos testimonios, o si cuando escuchamos los testimonios nos da envidia y empezamos a autocondenarnos y empezamos a quejarnos delante de Dios. Ya te apartaste de mí, ya no me amas. Y entonces menguan en la oración, menguan en la lectura de la palabra, menguan en el ayuno y menguan por ende, por resultado, en su fe.
Y una persona que no tiene fe desagrada a Dios. Por eso Jesús les dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Era un pecado. La incredulidad es una de las causas que desagradan a Dios. Y entonces, ¿qué estás confesando? ¿Estás teniendo tiempos con Dios? ¿Has estado ayunando últimamente? ¿Has estado orando? ¿O has menguado en tu relación para con Dios, en esa intimidad? Necesitas un mayor nivel de compromiso con Dios si quieres alcanzar a ver los milagros. Yo he conocido gente que me dan testimonio, me dice, pastor, yo cuando me convertí le imponía las manos a los enfermos y se sanaban, y ahora le impongo las manos y se me mueren. Es porque has menguado en la oración, has menguado en el ayuno, has dejado de creer, dejaste de soñar, has permitido que el reino de las tinieblas minen tu fe, la han menguado a la fe suya a través de las circunstancias y has dejado de creer en los milagros. Cuando uno se convierte, uno es capaz de creer en que todo el mundo entero va a cambiar y luego se queda callado, ya no predica, cree que la gente no va a ser transformada. Has menguado en tu fe y hoy Dios te quiere llamar la atención, te quiere exhortar y te quiere decir, vuelve a soñar, vuelve a creer, vuelve a reprender a los demonios, a ponerlos en su sitio con la autoridad que Dios a sus hijos ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Y vuelve a declarar, vuelve a confesar palabras de vida eterna. Vuelve a proclamar a los cuatro vientos el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Vuélvelo a hacer en el nombre de Jesús. Y alcanzaremos cientos y cientos y miles de milagros. Cada día hará Dios un milagro en tu vida. Y podrás decirle a Dios, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Milagros tú harás. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y vamos a adorar al Rey de Reyes. Vamos a cantar ese himno que dice, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú harás milagros, pero vas a decirlo. Y si tienes que pedirle perdón a Dios porque has estado menguando, porque has dejado de creer, porque has dejado de orar, porque has estado confesando palabras negativas, porque en vez de reprender al diablo has estado peleando con el uno y con el otro. Dile, papito Dios, perdóname. Me arrepiento si he menguado en mi oración, en el ayuno. Papito Dios, pero hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Hoy me regreso a ti, Dios. Hoy me vuelvo a tus brazos. Porque sé que tú harás los milagros que yo necesite. Y aunque no los hiciera, si no lo haces es porque tú tienes una mejor idea para con nosotros. Padre, aquí está mi vida. Cuéntele a Dios su vida. Póngale sus manos en las manos de Dios el milagro que usted necesita. Cuéntele a Dios de todas sus cosas. Pero vuelva a la oración, vuelva al ayuno. Hay una incredulidad perversa que tienes que sacar de tu corazón. Porque cuando sacamos la incredulidad, podemos declarar cosas positivas. En esto conocerá el hombre lo que hay dentro de su corazón, por lo que estamos hablando, por las confesiones que hacemos. Dile, Señor, yo creo en ti, papito Dios. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Sí, Señor. Confiésalo. Decláralo en el nombre de Jesús.
Si estás enfermo, pon tus manos en la parte donde estás afectado. Si hay un enfermo en tu casa, ponga las manos sobre el enfermo y él va a ser sanado ahora mismo. En el nombre de Jesús, porque Dios es poderoso para hacer los milagros que necesitamos. Yo creo en ti, milagros tú harás. Padre, desatamos milagros sobre todos los que nos están siguiendo, cada familia. Desatamos milagros en sus alacenas, en sus cuentas bancarias, en sus empresas, en sus hijos, en sus vidas. Desato milagros en el nombre de Cristo Jesús, en su salud. Y Dios lo hará. El Dios que está por venir, que con poder resucitó y a los muertos vida dio. A los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. El Dios que está por venir, que con poder resucitó y a los muertos vida dará. Vivificará a aquellos que no tienen vida eterna. En el nombre de Jesús desato arrepentimiento, conversiones genuinas, nuevos nacimientos, vida de prosperidad en el nombre de Jesús. Sí, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Confiésalo. Yo creo en ti. Milagros tú harás, Señor. Milagros tú harás. Decláralo con tu boca. Son las llaves del reino de los cielos. Yo creo en ti, Jesús. Y vas a pedirle perdón a esta hora a Dios. Dile, perdóname. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, porque había menguado en mi oración, en el ayuno. Perdónanos, Papito Dios, si declaramos palabras negativas, si confesamos cosas con duda. Hoy arranco la duda de mi corazón. Reprendo todo demonio de incredulidad que ha estado operando en los corazones de los hijos de Dios. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me da y pongo la sangre de Jesucristo sobre cada familia, sobre cada hogar. Es en el nombre de Jesús. Y desato milagros sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias y sobre sus finanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papito Dios, porque has sido maravillosamente bueno. Porque tú nos has dado tu amor, tu perdón, tu compasión. Gracias, mi Jesús. Gracias, Papito Dios. Oramos por todas las personas que nos han estado escribiendo, nos están pidiendo con sus ruegos, peticiones de oración. Estamos buscando aquí. Alguien nos pidió una oración. A ver, busco. Vamos. Bueno, la verdad se me extravió en tantos comentarios. Déjenos sus comentarios. Denos un like.
que sepamos que usted también está interactuando con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y las bendecimos, los bendecimos a todos. Y sé que pronto estaremos una vez más reunidos en la casa de Dios, disfrutando de su poder, de su gloria, imponiendo nuestras manos sobre las vidas de las personas. Y bien, vamos a orar por todas las personas. Ahorita revisamos los comentarios y dice, Señor, creo en la sanidad de mi hermana Alfa Mejía Morales. Desatamos la sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Los bendecimos a todos, los dejamos en las manos de Dios. Un abrazo para con todos. Nos vemos mañana. Necesito reunirme urgentemente con mis 12 a las 6 de la madrugada. Así es que pasen la voz. Ahorita les mando un mensaje a todos mis 12 a las 6 de la madrugada. Vamos a tener el G12. Un abrazo para todos. Saludos a Anita Sierra, a Elsa Vega, a Luz Elnis Moreno, Denis Sanes, René Salcedo, Sandra Mirena, Marlene Chaverra, a Catleya Merchán, Carlos Alberto Mendoza, una vez más, Carlito se dobla, qué lindo. Te bendigo, Carlito. Desato sobre tu empresa y sobre tu vida prosperidad en el nombre de Jesús. Lo declaro con el poder del Espíritu Santo. A Caterín Lisset Moncada, Caterín, te bendigo. Fernando, desato multiplicación sobre ese ministerio grande y poderoso que Dios te ha dado. Jonathan David también, Johanna Sierra, Diana Carolina Moreno, Juan Pineda, Orlando Melo Gómez desde la distancia, Alba Ardila, Wilson Elías Carreño y Alcer Sandoval, en fin, Jenny Marceli Castañeda. Un abrazo a todos, los bendecimos y que Dios guarde siempre sus corazones cuando venga la prosperidad y el enemigo nunca pueda minarnos. Un abrazo, que Dios los bendiga, Dios los guarde.